El abogado Abdalá Bucaram, expresidente de la República, está hoy en la República.es desde su refugio en Panamá. Abogado, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Un placer verlo luego de muchísimos años. De muchos años, sí. Veo que está bien, un poco subido de peso, pero ¿su salud está bien, abogado? Yo estoy bonito, estoy bonito. A pesar de que me han tratado como tratan al pueblo, con desprecio. ¿Quién lo ha tratado con desprecio? No, es una larga historia que usted la conoce. Usted tiene su punto de vista, yo tengo el mío. Es una muy larga historia. El Consejo Nacional Electoral finalmente decidió no calificar su candidatura a la presidencia. ¿A qué atribuye usted esta descalificación, abogado? ¿Usted no cumplió algún requisito? Bien, yo lo que le quiero explicar, Jorge, es de que el presidente de la República, yo considero lo personal, que ya consiguió un muy lindo epitafio para el día de su muerte. Fui todo lo que quise ser en mi vida, un cobarde. Que un ciudadano, que un grupo político utilice los argumentos de la tiranía, de la partidocracia, del golpismo, para poder deshacerse de un candidato presidencial, es una cosa dolorosa, pero es mucho más doloroso si es el presidente de la República que demuestra esa falta de moral, de ética y de valores. Yo entiendo perfectamente que el señor presidente de la República quiera un país mutilado en principios y valores, porque mutilada fue su vida. Y entiendo perfectamente que si el señor presidente de la República, a los 26 años de edad que su padre era acusado y apresado por narcotráfico, seguramente mientras veía que su padre escondía la droga en su casa, nadie puede tener valores con ese tipo de actitudes, y obviamente aprendió a traficar con las leyes, traficar con el poder, traficar con la verdad. Los políticos podemos tener muchos defectos, pero debemos de tener ciertas virtudes, y esas virtudes tienen que ver con la eticidad en el comportamiento, en la valoración de los principios y normas que rigen la vida de la sociedad y de cada familia. Juan Montalvo decía: el honor de un hombre nace en el vientre de su madre. Un hombre que no tiene sentido del respeto a la palabra de honor, un hombre que no tiene sentido del respeto a la honra de sus principios, es un hombre que es capaz de violar o de matar. Y hoy lo vemos aquí, sencillamente intentando prevalecer. Claro, el criterio del señor presidente de la República es un hombre que proviene de una escuela frescorderista, de una escuela social cristiana. Hoy estamos viendo que el acuerdo Nebot, el acuerdo Correa, el acuerdo Mera, cumple con los parámetros del año 71 y 78, cuando el señor Nebot descalificó a Saad Bucaram 2 veces. La una por vía constitucional, para impedir ser candidato a presidente de la República, y la otra por vía reglamentaria, con el reglamento de las Fuerzas Armadas, para impedir que Saad Bucaram sea presidente de la República. Lanzaron a Rolbos y lo mataron. Llegué yo al poder y me tumbaron. Tal como los golpistas del 97 y la partidocracia del 97. Tumbó a Bucaram y ustedes no lo vieron de esa manera en ese momento. Hoy comete un nuevo atropello a la Constitución el señor presidente de la República y deja por fuera a un solo ciudadano, en un reglamento que era evidente que era solo contra Bucaram. Y hasta una farsa que lo mandaron al señor Nebot a Estados Unidos, le quitaron una avioneta y 2 carritos viejos por ahí para hacer el alarde que Nebot y que Bucaram y Noboa eran perseguidos, y nosotros sabíamos que ese era un acuerdo frontal entre Noboa y Correa y todos estos grupos de candidatos y Correa, con la finalidad de excluir al abogado Abdalá Bucaram. Mientras a mí no me permitían ser candidato, a Noboa lo presionaban para que sea candidato. Es una cosa totalmente diferente. Y con una sana hipocresía, porque este señor le gritaba a todo el mundo, al señor Jorge Ortiz, al señor Carlos Vera, al señor Minargote, a cualquier político parecido, o periodista o personalidad respetable de nuestra sociedad que aparecía, le decía: ¡Gato! La Revolución Ciudadana. Pero sucede que cuando Bucaram se lanza, como Bucaram pelea en los mismos espacios en que él encuentra su votación esclavizada, que es el bono popular, donde ha garantizado la pobreza a los pobres de la patria, sabes que no tenía el don de la palabra ni de la capacidad para enfrentar ese liderazgo. Así que yo creo que ha muerto la democracia, ha muerto la ética,
ha muerto el pudor, y son cosas que a mí realmente me lesionan, porque el ecuatoriano sabe lo que es pelear limpio. Y abogado Bucaram, al respecto de lo que usted dice, y preferí dejarlo hablar para que usted diga sus ideas, pero dos cosas. En primer lugar, fue el Consejo Nacional Electoral, no directamente Rafael Correa, quien descalificó su candidatura, en primer lugar. Y en segundo lugar, el PRE, su partido, apoyó en muchas iniciativas de este gobierno y ayudó a la consolidación de este poder contra el cual hoy tanta gente se rebela porque es opresivo. Bueno, eso es totalmente cierto. Nosotros fuimos convencidos del proceso. A mí me engañó Carlos Marx hasta los 30 años. Para mí, yo era un marxista hasta los 30 años. Yo era un convencido de que Carlos Marx tenía la razón hasta que descubrí un día que tenía una doméstica de color, le hizo un hijo y no se lo reconoció. Y hasta que descubrí otro día que porque su madre era judía estuvo a punto de alzarle la mano. Entonces yo dije, ¿qué tipo de valoraciones puede tener un hombre que desdice de su propia madre? ¿Y qué tipo de valoraciones puede tener un hombre que no es capaz de reconocer la paternidad de la proletaria mientras habla de los proletarios? Todos tenemos derecho a equivocarnos. Es decir, usted reconoce que su apoyo o el apoyo de su partido al gobierno de Correa fue un error, fue una equivocación. Son históricos, no lo conocíamos. Yo le confieso que yo comienzo a investigar a Correa en el momento en que él no cumple un acuerdo de hombres, porque es él el que nos llama al despacho de la presidencia en diciembre del 98 y le plantea a mi hijo, no lances a tu tío Jacobo, ni lancen candidatos porque los 5, 6, 8, 10 puntos que ustedes puedan sacar desde su percepción son parte del proceso. Mejor, yo traigo a Bucaram después de las elecciones del 2009, en la presencia de Patiño. Y Dago le dice, pero mi padre puede ser candidato a alcalde. Y dijo, fantástico. Entonces que venga Abdalá para que enfrente a Nebot. Y en ese momento dijo Ricardo, Abdalá puede ser candidato a alcalde. Y le dijo, sí, pero Bucaram es un hombre. En este momento no conviene la candidatura de Abdalá. Y Correa se viró ante Abdalá y le dijo, puchi, cabalito, lo lamento mucho, no se puede. O sea, que el que muerde la nuca en esa relación de amistad es el señor Patiño. Es el que manda políticamente. ¿Por qué? Porque su criterio se impuso. Continuamos en el proceso, desistimos de lanzar en un porcentaje importante del país alcaldías, desistimos de lanzar legislatura, no lanzamos candidato a presidente y planteamos la campaña en términos que voten por presidente para Correa, pero por diputados, por las alcaldías, y de esa manera. El señor nos pide que en el mes de marzo presentemos una demanda en el Tribunal Constitucional y que ganando la elección en el 2009, él en junio nos lleva al país. Pero pasó 2009, Jorge, pasó 2010 y ya nos inquietamos porque conocimos un diálogo de Mera, Patiño y Rafael, donde Rafael dice, puchica, ya me siento mal con Dalito y con el profe, porque yo fui profesor de él 2 años en la Salle. Me siento mal con el profe. ¿Cómo hacemos para cumplirle? Y Alexis Vera le dijo, si traes a Bucaram te caes. Y Correa lo reconvino y le dijo, yo no creo que los militares están en esa posición, pero Patiño, el Chucky, que me conocía desde niño en el Colegio Cristóbal Colón, él estaba un año abajo en el Cristóbal Colón, Ricardo le dice, no Rafael, tú tienes razón, está equivocado Alexis. Si Bucaram viene no te caes, te ganas. Es mucho peor. Y en ese momento hizo el planteamiento a Alexis Vera y le dice, bueno, aparte de esto tenemos la posición de Nebot, que plantea un silencio sepulcral y colabora con el gobierno en todo. No voy a hablar también del contrato petrolero en que se indexaron por medio de Petrochina, donde dieron el 20% al Partido Social Cristiano. Y él garantiza lanzar un candidato tipo Lazo, que yo creo que es un hombre honorable y una gran persona, pero es un tonto útil que no sabe los manejos de la política, que es nuevo y que es un equivocado de convicción. Y eso lo hace una persona muy respetable desde mi punto de vista. Entonces, el presidente de la República pasa el pilón si no cumple y se le mete al despacho, varoncito y deportista como él. Como él le dice, oye, los hombres de deporte tenemos palabra de honor.
tu palabra. Entonces Correa le dice, puchica hermano, es que no me obedece el Tribunal Constitucional. Pazmiño, y Dalo le dice, Pazmiño no te obedece. Pero si yo he hablado con él y me dice que tú me has dado la orden, llamémoslo en este momento. No, no hermano, no me obedece. Entonces Evadito lo reconviene y le dice, puchica, o sea que tú, cuando mi padre en el 2007 fue el señor Gutiérrez, fueron los partidos políticos del PREAN social cristianos a la casa de mi padre un jueves a plantearle que restituya a los diputados, figura jurídica que la habíamos trabajado con Gustavo Larrea y que fue uno de los días originales de Bucaram, porque pensaban destituir al presidente de la República, Rafael Correa. Y nosotros con el trauma de la destitución de Bucaram no podíamos admitir otro golpe de Estado más en la República de Ecuador y defendíamos la majestad de la presidencia de la República. Entonces mi Alvarito le dijo, el 2007 cuando le ofrecieron a mi padre la amnistía y que traigas a los diputados que te destituían, mi padre los votó de la casa y les dijo que no contarían con el voto de mi tía Elsa, que era el dirimente. ¿Qué tal si mi padre te hubiera dicho, oye, mi tía Elsa no me obedece, o sea, su hermana no lo obedece, mi padre ya estuviera hace 4 años en el Ecuador y tú estuvieras preso y destituido? Y le dijo Correa, eso es verdad, hermano, en esas palabras. No sabemos de memoria el diálogo. Eso es verdad, hermano, pues desgraciadamente a mí no me obedecen. Entonces en ese momento Valito, que es jiu-jitsu, karateca y todo lo demás, pero que básicamente es hijo, ofendido, se para y le dice, o sea, tú eres bien hombre. Tú eres bien hombre. Cuando ves una cámara de televisión para abrirte el pecho y gritar, mátame. Pero eres bien maricón para traer a Bucaram al Ecuador. Me estás ofendiendo, te estás ofendiendo. Y las Fuerzas Armadas sacan 8 o 10 militares, lo botan del despacho presidencial. Y ahí se acabó la relación. Ese día comencé a investigar Correa y usted se asombraría de las cosas que yo sé de este caballero. Nosotros nos equivocamos. ¿Y las va a revelar alguna vez, abogado? Bueno, yo esperaba que esta campaña sea el campo ideal. Por ejemplo, usted encontrará una declaración, para darle un solo ejemplo, una declaración en que le preguntan en la campaña al señor presidente de la República, pero su padre fue narcotraficante. Y él responde, sí, pero yo no tengo culpa de lo que mi padre fue. Totalmente de acuerdo. Claro. Pero, realmente, eso sucedió cuando yo era muy niño. Yo tenía 5 años cuando él cayó preso. Y cuando ya mi padre murió, yo tenía 14, 16 años. Entonces yo dije, un momentito. Mi padre murió, fue el 12 de marzo del 67, yo tenía 15 años. Cuando mi madre murió, fue el 6 de marzo del 82 y yo tenía 30 años. Ningún hombre se olvida cuántos años tenía cuando el padre o la madre murió. Claro. Entonces descubro, perdóneme que termino, sí. Niñito, cuando el padre cayó preso tenía 6 años y era economista. Y descubro que cuando el padre muere, él tenía 33 años. Y descubro que me presenta un día de Roy Bucaram aquí, que fue testigo presencial de la golpiza que le dieron los 2 hermanos al propio, que fue lo que originó que el padre coja la correa y se mate con la correa que los hijos le pegaron. Cosas que obviamente la sociedad ecuatoriana tiene que conocer y que parecen parte de una novela, pero que son parte de una realidad. Y no voy a contar otras intimidades. Pero no cuente otras, pero ¿usted sabe a ciencia cierta que acaba de contar es tal como usted me la acaba de relatar? Los testigos están ahí, las personas que dicen que lo han visto están ahí. Yo sí puedo saber a ciencia cierta un hecho histórico de esta naturaleza. Ajá. Yo le cosas con personas que han estado presentes, dicen que lo vieron. En este caso, el propio primo de Roy Bucaram, que vivía en el sector, en las casas colectivas, han hecho. Ya. Veo por sus palabras, abogado, que ahora sí la ruptura entre usted y Correa, entre el PRE y el gobierno, es total. ¿Esto significa que usted hará qué políticamente en el futuro inmediato? Bueno, yo soy partidario de que nuestro partido tiene que plantear lo siguiente. Yo soy partidario que nuestro partido tiene que plantear el desmontar este aparato represivo nazi que se ha instalado en el Ecuador de control de la Corte Suprema de Justicia, de control de todos los poderes del Estado, fundamental que un pueblo que no tiene el derecho a expresarse es un pueblo muerto. Yo soy partidario de recuperar la libertad de información en nuestra patria.
Es testigo, señor Ortiz. Si son políticas los periodistas que ahí me tumbaron en mi época, fue misma. Y díganme usted, yo a quién enjuicié, a quién reprimí, porque una política tiene que saber que tiene que tener botones de aceite tirados encima para poder, los hombres que son hombres de honor, toleran opiniones o si responder. Yo creo que lo más grave para el Ecuador es la falta de libertad de expresión que tenemos un tal parlamento. Sí, pero todo esto, abogado, empezó desde el día en que Correa asumió. Más aún, a mí me vetó y me agredió verbalmente antes de ser presidente, cuando era candidato. Hubo partidos, hubo políticos que o no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta, o les convenía no darse cuenta, y fueron parte de esa estructura de poder que hoy lamentamos. Usted lamenta que haya silenciado a quien discrepe, pero todo esto empezó a montarlo desde el día en que subió al poder e incluso antes. Pensábamos que era justicia, porque para lo que a usted le sucede es algo justo. A usted no le ha pasado nada de lo que a mí me ha pasado. A usted no le han matado a su hermana ni a su cuñado. Sí, A usted no le han matado. es verdad, es verdad. A usted no le han metido 57 juicios penales difamatorios, porque yo fui votado por loco, no por pillo. Usted escuchó algún día una grabación del señor Nebot y Verduga, donde ellos planificaron la represión y los juicios contra Bucaram, y ustedes guardaban silencio. Esto es parte de un todo. Las oligarquías... No he escuchado nunca esa grabación y nunca he guardado silencio de un tema que he podido hacerlo. Y yo también dije, y en esto le corrijo, abogado Bucaram, desde el primer momento que lo que ocurrió con usted en febrero del año 2007, del año 1997, fue un golpe de Estado. De cualquier manera, mire, Jorge, las oligarquías acostumbran a recoger los errores del pasado y lo llaman destino. Y no es destino. Los resultados reales son más allá de las equivocaciones de la prensa, más allá de las equivocaciones del sistema cuando tumbaron a Bucaram. Los resultados reales son estos. Crear espacio del... Los pueblos de América y del mundo tienen una tendencia progresista. ¿Qué esperaban? ¿Que la derecha capte el voluntariado popular? Eso era imposible. Este hombre, sin saber leer ni escribir en política, un hombre que era sumiso a las oligarquías, un hombre cuya indecencia, desvirrismo en el ayer, con la gran diferencia de la prepotencia y la insolencia del hoy, un hombre que está dopado y drogado de poder, un hombre que no entiende el poder si no es para sí mismo, un hombre que hace legislación, reglamentaciones en contra de los valores y principios democráticos de una nación y de la cultura de una nación, fue producto del resultado de todo este hecatombe legal que crearon la partidocracia ecuatoriana. Si Bucaram en el país, el señor Correa no sería ni candidato a concejal. Es muy posible que usted y yo tengamos razones, y no es primera ocasión que dos puntos divergentes puedan tener totalmente la razón sobre un mismo tema. Y yo creo que este es el caso. Yo he equivocado de buena fe. Yo creía que todo este proceso era un proceso justiciero. Descubrimos que era un hombre que no tenía honor en la palabra. Y para nosotros eso es algo sagrado. Porque yo hasta en mis más grandes enemigos políticos, como el señor Férez Cordero, con quien nos dimos plomo durante 30 años, digo en el campo verbal, yo tuve 3 años con el ingeniero León Férez Cordero. Y los 3 lo cumplió. Y era mi enemigo personal. Era mi enemigo político. Nunca me imaginé que de un expresidente a un presidente se haga un acuerdo tan grave y tan serio, y este hombre no solamente que lo niegue, sino que me difama, me injuria públicamente, lo niega y comienza un estado represivo contra mi familia, contra mis nietos, queriendo formar la figura de quitarle los hijos a mis hijos. Estamos ante un psicópata. Este sí es un verdadero loco que odia. Yo soy un loco que ama a mi querido amigo. ¿Qué va a hacer entonces usted políticamente, abogado Bucaram? ¿Va a intentar volver al Ecuador y ser parte de la oposición a Correa? Miren, yo no creo en la oposición. Porque la oposición, por ejemplo, social-cristiana, es parte del gobierno. Yo creo que hay que continuar la lucha del pasado enfrentando a la partidocracia de Correa. Ahí está toda la partidocracia ecuatoriana que ha hecho fracasar a nuestro país con una suerte brutal. Porque tienen petróleo a $100, tienen 20.000 millones de dólares solamente en petróleo, cuando los gobiernos del pasado
apenas 2.000 millones de dólares anuales por el concepto del propio petróleo. Este es un gobierno que puede hacer toda la obra del mundo, pero usted estará consciente que Cristo no construyó una sola vivienda y sin embargo es el más grande precursor del humanismo de historia. Yo voy a continuar con esta carrera y le cuento dos detalles, que como usted dice que es un periodista que no calla, se los voy a comentar. Mis juicios están totalmente terminados. Hay una disposición legal que dice que ningún hombre de 60 años puede ser sentenciado con juicio de reclusión, sino de prisión. Los juicios de prisión son de 5 años, multiplicado por el doble de la pena, 10. Yo tengo 16 años en ese proceso. Pero sabe usted que Ecuador es un caso increíble. Mis procesos los tiene escondidos con llave el señor presidente de la República. No los quiere entregar a la Corte Suprema. Se los pide el Tribunal Constitucional y él los tiene engavetados, escondidos. Hace año y medio le hemos pedido que devuelva el proceso y la Corte Suprema no puede actuar porque el señor Correa tiene mis juicios escondidos. Y adicionalmente, ya lo ha reconocido públicamente el señor Alexis Mera, los juicios de Bucaram prescriben definitivamente desde su punto de vista jurídico en el mes de abril del año 2013. Así que creo que Correa, si por lo menos tiene un poquito de sangre en la cara, dejará volver y tendrá que enfrentar realmente a un líder nacional, a un proceso que es de extrema derecha, que es totalmente imperialista y que lo señalo con nombre y apellido. Este es un proceso corrupto, gobernado por un corrupto, porque nosotros hemos investigado este año y medio y nos encontramos con la dura realidad que es muy poco lo que la prensa ha dicho respecto a la honestidad del señor presidente de la República y de su gabinete. La prensa ha sido silenciada toda esta época, abogado Bucaram. Y así como yo lo cuestioné a usted cuando era presidente y usted me puso varios calificativos duros, pero debo reconocer que no hubo un intento por silenciarme, ni hubo un intento en general por amordazar a la prensa sistemáticamente como lo está haciendo este gobierno. Abogado Bucaram, ¿usted aspira a volver a ser presidente? Mire, con usted, porque usted tiene una percepción tan equivocada desde el punto de vista de lo que son los líderes, que cree que somos histriónicos y tantas cosas que usted señala que yo las respeto y las ¿verdad? Porque yo me hago juicios de valores. Yo nunca olvido como una gran lección política en mi vida, porque fue una lección que usted me dio negativa para usted, muy positiva para mí, me sirvió de mucho. Cuando yo no entendí una pregunta suya en el mes de diciembre del 95, y usted recordará, donde le decía, pero abogado Bucaram, ¿usted qué va a hacer en el próximo proceso electoral? Considerando que el señor Nebot tiene el 48%, el señor Paz tiene el 10%, el señor tiene el 8%, y Bucaram, usted me dijo que tenía el 2% y que estaba en el último lugar. Que yo, ¿para qué me iba a lanzar el candidato a presidente? Que mejor respalde un candidato. Y dije, señor, yo voy a ganar la presidencia de la República. Luego, la prensa, no sé si ciertamente o con alguna duda metódica descartiana, comenzó a declarar que lo que pasaba con Bucaram es que existía un voto vergonzante. Y yo de alguna manera me he convencido de eso, porque no es posible que a un líder de mi envergadura, que la prensa que sabe cómo la gente en las calles cuando ve a Bucaram llora, ríe, hay pasión. No es esto que estamos viendo actualmente, que un líder haga, todo el mundo está mudo mirando, 20.000 personas escuchando con la mano acá. Eso no era con Bucaram. Había pasión, había lágrimas, había risa. Era otra la historia. Lo que quiero decir es que yo nunca entiendo cómo es posible que la prensa dude de la presencia vital de Bucaram, aunque tenga 16 años afuera. Aunque yo sé que este hitleriano de Alvarado, que fue mi pupilo y que lo que aprendió de política y de promoción lo aprendió conmigo, cuando era un simple chico que ganaba $150 mensuales y que hoy usa ternos de $15.000, yo nunca entendí por qué él le decía a Correa, a Bucaram, olvidar la mente de los ecuatorianos, hay que agilar, me he hecho así. Pero créame lo que es muy difícil borrar de la mente aquello que está tatuado en el corazón. Los pueblos como tienen memoria, y la memoria es el único paraíso del cual el hombre aún no ha podido ser expulsado. Y él refleja a sus hijos en el mundo de los pobres. ¿Quién es Bucaram? Bucaram es una institución. Yo voy a volver al país cuando me lo permitan y voy a volver a ser presidente de la República. Y voy a corregir tremendos errores que tuve, porque soy humano y puedo errar. Tremendos errores que tuve, y voy a hacer que la sociedad civil organizada y las monarquías corrijan también los errores que tuvieron.
porque yo me he convencido que la única forma de actuar en política es ser vertical, ser honesto, ser claro con las personas, plantearlas del juego y respetar la opinión de los semejantes. Yo soy duro en la palabra, pero jamás he reprimido a un enemigo político mío en lo personal por acciones políticas que han tomado en contra mía. Mire usted que yo pude haber solucionado mi problema con mi... haber pegado un tiro a algún enemigo mío o haberme llevado a una familia para obligar a que una Corte Suprema me solucione un problema. Yo soy un hombre de paz, soy un hombre de amor, soy un hombre de familia y jamás caeré en lo que han mis enemigos, porque eso sería convertirme en ellos mismos. Y la paz a un enemigo es convertirte en lo que son. Y yo no soy eso, soy un hombre de paz, soy un hombre decente, soy un hombre bueno, mi amigo. Abogado Bucaram, solamente una pequeña corrección. En esa entrevista, que usted la recuerda mejor que yo sin duda, porque usted tiene mejor memoria que yo por lo que veo, yo no dije usted tiene 2%, sino las encuestas dicen que usted tiene 2%, porque obviamente yo no puedo asegurar porque no tengo la manera de medir la opinión pública. Las que se equivocaron seguramente fueron las encuestadoras que anunciaban eso. En todo caso, este momento, según las encuestas que he visto, no muy recientes, usted por estos 16 años o casi 16 años de ausencia del país ha perdido ya liderazgo, ha perdido cercanía con el pueblo, porque hay una gran cantidad de jóvenes que se han incorporado estos años a la masa electoral, que no lo conocieron, que no lo vivieron, que no lo oyeron. Usted ha vivido en Panamá todos estos años. ¿Cree usted que todavía usted es un líder de alcance nacional? Bueno, yo creo que no hay falta de valores. Un político que tiene la autenticidad de ser como es, va a ser superior inclusive que antes. Los jóvenes, es verdad que conocen a esta gente nueva, pero ¿qué están conociendo? ¿Qué están conociendo? Conocer el pecado, la maldad, el crimen, la corrupción, no es un buen ejemplo para la juventud. La juventud espera siempre una alternativa. Yo le voy a recordar a usted la historia de Perón, que es un poco dura decir acá, pero yo soy un hombre frontal y no sé si este programa se ha prohibido o no para adultos, pero de cualquier manera, para jóvenes que no son adultos, pero de cualquier manera, yo creo que estamos entre adultos. Yo le recuerdo a usted que esa pregunta la hizo el periodista Enrique Drech en términos muy similares a Perón cuando regresó el 72 o 73 en Buenos Aires. Yo me encontraba en Buenos Aires. Yo era fanático, ¿no? Siempre fui amante de los políticos de principios y valores. Y claro, en la época Leonardo Fabio llevó juventudes de toda América y a mí me tocó ir como uno de los 4 o 5 jóvenes que fuimos CFPistas a la presencia de Perón. Y a mí él le preguntó esto. Y a mí me impactó, le voy a decir textualmente cómo fueron las cosas. A mí me impactó ver en las calles de Buenos Aires, en Corrientes, en la Florida, en el Valle. Usted sabe cómo es Buenos Aires, una ciudad hermosísima. Me impactó ver en las paredes: llega el ladrón, cabrón y maricón. Los militares le habían enseñado 20 años a la juventud que Perón era ladrón y le habían comprobado por un negocio de gastos reservados y de mochila, por ubicarlo en Ecuador. Le comprobaron que era maricón porque decían que Perón era un hombre que tenía en su gabinete puros muchachos jóvenes tipo Batistuta, Ronaldo. Y comprobaron que era cabrón porque indudablemente Evita había tenido una vida muy especial. Cuando era artista, en Panamá bailaba, aquí en cabarets nocturnos en Colón, bailaba en República Dominicana. Es una chica que decidió vivir a su manera y obviamente luego se honró y fue una líder inconmensurable en Argentina. Entonces efectivamente habían valoraciones para decir que Perón era ladrón, cabrón y maricón. Cuando fuimos a la plaza 9 de julio, la calle más ancha del mundo, Jorge, había de los cuales 900.000 le garantizo que tenían menos de 30 años. O sea, cuando Perón salió, tenían 10 años o menos. Y solamente sabían que Perón era ladrón, cabrón y maricón. Porque esa fue la promoción contra Perón. Y era una cosa atosigante. Yo sufría y lloraba de escuchar la radio, la televisión, llega el ladrón, cabrón y maricón. En esas palabras. Le cuento, Jorge, cuando el general Perón bajó de su avión, llegó a la 9 de julio y alzó las manos en señal de victoria, había un solo grito en la garganta de los argentinos y entre esos yo, con lágrimas en los ojos. Y Argentina gritaba a este hombre que no conocía: Perón, ladrón, cabrón y maricón, queremos a Perón. Eso va a suceder con Abdalá Bucaram, porque yo puedo ser un hombre equivocado, pero tengo valores. Parte de mi vida, yo he leído su libro, un libro que lo felicito, porque es un contador de cosas de historia,
que a mí me fascina la literatura, la historia, y dentro de ese libro que yo he leído, usted hace referencia a muchos hechos históricos. De esas valoraciones históricas yo aprendo profundamente. Y sabe, por ejemplo, de cuento un dato nomás. Yo soy amigo de Gabriel García Márquez. Desayuné un par de veces en Cuba con Gabriel García Márquez y el comandante Castro. Pero sabe que yo pienso como Gabriel García Márquez. Me gusta lo que él piensa, pero no tolero leerlo. Pero sabe, en cambio, que yo pienso que el señor Vargas Llosa es un hombre prepotente, insolente, vanidoso. Creo que es xenofóbico, homofóbico. Es intolerable la presencia física en mi presencia en un televisor. Pero créame lo que me encanta leerlo. ¿Sabe por qué? Porque es auténtico. Y hay los hombres auténticos. Me impactan los hombres que sean de cualquier tendencia, que piensen diferente que mí, que sean enemigos, tengan la calidad de decirme las cosas en mi cara. Es una de las razones por las que estoy hablando con usted. Yo debía estar resentido con la sociedad ecuatoriana, pero yo valoro profundamente que este es un hombre que tiene valores de autenticidad. Y usted, yo he pensado eso de usted, pero así soy yo. Así que yo me veo como un hombre auténtico, que dice lo que piensa, que no tiene temor en decirlo, y soy hasta inocente en decirlo, porque sencillamente dejo que mi mente vuele y mi imaginación vuele y diga sus verdades. Y usted lo ha dicho en esta entrevista, que ha sido bastante más larga de lo habitual, porque creo que era interesante oírlo después de tantos años de ausencia. Usted finalmente fue un presidente de la República, fue destituido mediante un golpe de Estado parlamentario y pues tiene derecho a expresarse como todos los ecuatorianos, más allá de que en mi caso haya discrepado con usted muchas veces, y usted conmigo también. Abogado Bucaram, ha sido un gusto verlo. Espero que vuelva al Ecuador. Este es su país y los ecuatorianos debemos vivir, cada ciudadano del mundo debe vivir en su país, y este es el caso suyo. Gracias por haberme dado esta entrevista, abogado Bucaram, y hasta pronto. Muchas gracias, Jorge. Solamente quiero explicar de que el exilio es una forma de muerte, pero el asilo, de mil maneras, es una forma de vida. Usted, que es un hombre instruido, sabe que Unamuno, Jesús, Abraham, grandes hombres de la humanidad como Einstein, Aristóteles, Platón, vivieron muchos exilios políticos. Los exilios gustan de la pesadumbre de las sombras con las hombres. Tener 10 años de tu vida alejado de tu familia es una cosa tremendamente dolorosa. Que los convenios internacionales de la ONU y de la OEA indiquen que el ciudadano de América ni del mundo puede tener más de 54 meses con boleta de captura en un proceso judicial. Yo tengo más de 150 meses, Jorge, y aún me encuentro en la República de Panamá en un acto vergonzoso de represión política contra un expresidente de la República. A mí en Panamá, ustedes deben saber que soy reconvenido semanalmente para que no hable, porque el señor presidente de la Correa ya ha anunciado que no dejen hablar a Panamá, en Panamá. Sin embargo, el señor Assange tiene la libertad de hablar todos los días desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres y a cadenas de televisión y de radio en Europa, y nadie lo cuestiona. Esa dualidad, esa falta de autenticidad, esa falta de igualdad, de respeto a la verdad, es lo que a mí me atormenta y me indigna. Una persona, aunque sea equivocada, si sostiene su valoración, es respetable. Pero una persona que tiene doble discurso, que es capaz de decirle al mundo, pero Suecia lo que tiene que hacer es vía Skype, recogerle la declaración a Assange, porque esa es una declaración personal válida. En el mundo actual, el Internet está incorporado a la Constitución, pero el Skype de Bucaram no sirvió para ser candidato a presidente de la República ante un reglamento espurio hecho contra una... Recibo un fuerte abrazo de mí. Tenga la plena certeza que aquí siempre tendrá un amigo, y más allá de las diferencias políticas personales y de criterios y de las valoraciones que usted tiene sobre mí, lo fundamental es que somos dos ecuatorianos y hay un país que tenemos que cuidar y preservar. Igualmente para usted, abogado, y es un gusto discrepar con una persona que entiende que las discrepancias políticas no son necesariamente rivalidades personales. Yo a lo largo de mi vida periodística ya larga he tenido discrepancias con prácticamente todos los gobernantes del Ecuador. Creo que el papel del periodista es cuestionar, es denunciar, es decir la otra cara de la verdad, la que no dan las cadenas oficiales. Pero es agradable entender cuando, después de haber sido presidentes, los políticos ecuatorianos reconocen que el derecho a discrepar es un derecho al que no se lo puede poner mordazas, y que
se acepta la discrepancia como algo necesario para la democracia. Quienes no lo entienden, pues no son demócratas, y ese es uno de los dramas que vive actualmente el Ecuador. Abogado Bucaram, gracias y buenos días. Un placer verlo, Jorge. Gracias, del abogado Abdalá Bucaram, expresidente del Ecuador.